Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Bueno, agradecemos que la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dressner, haya aceptado nuestra invitación a conversar esta mañana. Delegada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Igualmente para nosotros, delegada. Vamos a comenzar por la contingencia. ¿Se ha recuperado ya el control de la carretera P40 a propósito de este derribo de 30 árboles y de la suspensión del tránsito que el propio gobierno resolvió ayer por esta ruta, o todavía no? Están trabajando carabineros, ¿cierto? Para poder hacer ese despeje. Quiero decir que esa fue una situación que vivimos durante todo el día de ayer, en el que se despejaban rutas, se volvían a cortar, y fue algo que se extendió por bastante tiempo, también con algunos enfrentamientos, por lo que ha sido una situación extremadamente difícil. Ya en ese sentido decir que condenamos este tipo de hechos, porque la verdad que lo que hacen es justamente afectar a las personas, que son las personas que necesitan transitar por esas rutas y que no lo pueden hacer por algunas y algunos, ¿cierto?, que están intentando generar sus reivindicaciones de esa manera. Y por eso también que estamos hablando ahora de este estado de excepción, ¿cierto?, acotado, que justamente busca poder proteger los caminos y poder proteger las rutas. Delegada, usted fue muy criticada en su minuto porque en una declaración que usted sostuvo que fue sacada de contexto a la radio cooperativa dijo que no había forma de controlar lo que pasa en algún sector del territorio. Esto que pasó durante el día de ayer es una expresión empírica probablemente de la veracidad de su afirmación, porque la verdad que voltear 30 árboles es una cosa insólita. Entonces, ¿podría verse en esta acción del día de ayer reflejada una comprobación de lo que usted afirmó hace algún tiempo cuando estaba comenzando su mandato? Yo quiero decir respecto a eso dos cosas. La primera es que efectivamente en la zona de conflicto tenemos situaciones que son situaciones extremadamente complejas. Y son complejas justamente porque la solución de ellas no es una solución unidireccional, y que tengamos una solución que sirva para absolutamente todos los casos. Estamos hablando que acá en la zona de conflicto se juntan muchas cosas distintas. Se juntan cosas que tienen que ver derechamente con delitos, cosas que tienen que ver con crimen organizado, estamos hablando de robo de madera, estamos hablando de narcotráfico, y también se juntan cosas que tienen que ver con reivindicaciones de los pueblos, que son reivindicaciones justas, pero esto no es como que estén totalmente separadas, sino que también hay cosas que se mezclan, y por eso digo que la solución, que necesitamos instaurar, no es una solución sencilla y de una sola línea. Eso primero, y lo segundo que quiero decir, que desde que nosotros entramos al gobierno hace un poquito más de 2 meses, ¿cierto? Nos hemos estado haciendo cargo de esto, y el Plan Buen Vivir que se presentó en la noche, ¿cierto?, del día lunes, sí, es una muestra de esto, de cómo el gobierno se está haciendo cargo de esta situación, que es una situación compleja. Y aquí también recalcar que no nos estamos haciendo cargo exclusivamente con medidas de seguridad, sí, nos estamos haciendo cargo con un plan que es un plan bastante integral y que también busca los otros aristas. Vamos a ir para allá al Plan Buen Vivir, delegada, pero antes me gustaría cerrar este asunto de la toma del camino, porque me gustaría precisar la interrupción del tránsito que fue anunciada ayer por el delegado Humberto Toro. ¿Afecta en general al camino desde Lebu hacia el sur? Es decir, ¿no habría tránsito o no lo hubo durante la noche entre Lebu y Cañete, por ejemplo? ¿Desde ahí hacia allá? Es el camino que está en Llan, ¿cierto? Que es donde está entre Arauco y Lebu. Ah, perfecto. En verdad. Ok. ¿Sí? Ya. Es decir, hacia Cañete habría tránsito durante la noche. Sí. Perfecto. Sí. Delegada, el otro asunto. Esto ha ocurrido, por lo menos la teoría, o uno incluso esto lo podría presumir, esta reacción tan violenta de algunas personas que han cortado el camino, que la semana pasada balearon la subcomisaría de Tirúa, el retén de Quidico, quemaron el del Curef, y etcétera. Mantuvieron una situación de extrema violencia luego de la detención de 2 personas que manejaban camiones con patentes adulteradas cargadas de madera. Ayer, Carabineros en varios puntos de la región del Biobío detuvo 5 camiones y se produce esta reacción.
uno podría presumir que están dándole en el clavo con la estrategia y que efectivamente detrás de una cantidad importante de hechos de violencia está el tráfico de madera, como principal causa probablemente de la ejecución de este tipo de actos. ¿Es correcta esta presunción que estamos haciendo a juicio del gobierno, delegada? Nosotros, como hemos venido diciendo hace un rato, que para nosotros uno de los problemas principales del conflicto es lo que tiene que ver con el crimen organizado, ¿ya? Y por eso que nosotros proponemos la persecución de este tipo de crimen, ¿cierto? Directamente proponemos, no solo, insisto, no solo con la fuerza policial, lo proponemos también generando leyes que nos permitan la mejor persecución del crimen organizado. Y acá, cuando hablamos de robo de madera, hablamos exactamente de eso, hablamos de cadenas de crímenes que de alguna forma están financiando estos actos que son estos actos extremadamente violentos. Y eso es algo que no se puede permitir y es algo que como gobierno vamos a perseguir. Ayer el ex coordinador de seguridad de la macrozona, Roberto Coloma, en entrevista con Sabes.cl, dijo que había un tarifario que a jóvenes le pagaban una cierta cantidad de plata por quemar un camión, por quemar una casa y por la ejecución de uno u otro acto delictivo. ¿Usted tiene información que pueda corroborar esta afirmación que hizo ayer el ex coordinador Roberto Coloma, delegada? No tengo información y la verdad es que me gustaría mucho que si esa información la pudiera entregar a las autoridades pertinentes, que ¿cierto? Son las policías, la policía de investigaciones o en este caso también la fiscalía. Es demasiado importante que esta información llegue y llegue por los canales institucionales, porque no simplemente difundiendo rumores. Existen pruebas de esta información, es necesario entregarla porque estamos haciendo persecución de estos crímenes y lo estamos haciendo en serio. Ok, vamos a ir al tiro al plan Buen Vivir, pero me gustaría saber si nos puede decir cuándo se va a restituir el tránsito, que entiendo está cortado en la costanera frente a ENAP de nuevo, así como ayer por la mañana, estimada delegada. Sí, ahí decir que como lo que ocurrió ayer, nosotros entendemos las demandas que son las demandas de los trabajadores subcontratados y nosotros hemos impulsado como gobierno el diálogo, hemos también presionado a la empresa para que cumpla los compromisos, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de una mesa tripartita, está la empresa subcontratista, los trabajadores, pero también está ENAP como garante de este acuerdo. Y en ese sentido decir que necesitamos ese diálogo avance. Sin embargo, y aquí esto también hemos sido bastante tajantes en decirlo, no podemos permitir que se corte el tránsito de la manera en que se ha estado haciendo y se ponga en peligro a la gente, que es la gente que transita, a los niños que están en los colegios, que son los colegios aledaños, y a toda la gente que vive en esa población. Y eso es algo que, insisto, no lo podemos permitir. A pesar de que estemos de acuerdo con las demandas, hay... Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer? La vamos a llamar por teléfono, delegada, porque tenemos problemas con la internet. Efectivamente, no son permitibles. Espérame un poquitito porque la vamos a llamar por el teléfono para mejorar la conexión y así podemos tener un diálogo más fluido, porque lamentablemente la internet hoy día no nos está acompañando y probablemente la neblina está un poco, no sé, algo pasa con la conexión que habitualmente es muy fluida con la delegada presidencial Daniela Dresner y que ahora vamos a intentar mejorar a través de la comunicación en el por teléfono y con una fotografía con la delegada para poder hablar ahora del plan Buen Vivir, porque ya hemos hablado de la contingencia y a mí me interesa mucho que el gobierno pueda tener canales para la difusión de su plan Buen Vivir, que tiene, delegada presidencial Daniela Dresner, a lo menos 2 o 3 aspectos principales que me gustaría que usted pudiera explicarle a las personas en qué consiste el plan Buen Vivir que el gobierno ha presentado el lunes por la noche, junto con la decisión esta de declarar estado de emergencia en las provincias de Biobío y Arauco y en toda la región de la Araucanía, delegada. Sí, nosotros decimos que este plan tiene 3 ejes que son 3 ejes principales. El primero es el eje que tiene que ver con la restitución de tierras. Ya nosotros sabemos que la restitución de tierras está en el centro de las demandas, que son las demandas reivindicativas de los pueblos originarios. Durante los años anteriores lo que se hizo fue que ni siquiera se ocupó los fondos que la CONADI tenía adjudicados para la compra de tierra. Y nosotros ahora no solo vamos a ocupar el 100% de esos fondos, sino que además vamos a duplicar el fondo que existe y también vamos a generar ahí
una atención principal en el 20B, ¿cierto? Que es el que permite la compra de tierra hacia comunidades y con la forma de comunidades y no simplemente con la forma de familias, ¿cierto? O familias aisladas. Entonces ahí se va a invertir muchísimo en poder llegar, en poder comprar y avanzar desde el día de hoy, inmediatamente, digamos, con las compras de los terrenos que ya están listos para la compra, ¿ya? También ese primer eje viene asociado con el avance en el Ministerio de los Pueblos Originarios. Nosotros hay muchas de las cosas que tienen que ver con pueblos originarios que están distribuidas entre distintos ministerios, y acá lo que queremos hacer es facilitar juntando en un solo ministerio todas estas cosas para poder facilitar el avance en las necesidades que son las necesidades urgentes. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con los parlamentos territoriales, ¿cierto? Esta iniciativa de parlamentos que va a ser con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas para poder generar parlamentos que sean reales sistemas de parlamento y en que además tengan la lógica que es la lógica de los mismos pueblos. O sea, van a ser los pueblos los que decidan cuál es la forma del Parlamento, cuál es la gente que asiste al Parlamento, cuánta gente asiste, y nosotros simplemente vamos a poner a disposición la logística para que esto pueda ocurrir, ¿cierto? Y que pueda ocurrir en la manera y en las formas culturales que el pueblo así lo decida. Además de eso, viene asociado con una gran inversión de este grupo interministerial, ¿cierto?, del que hemos estado hablando. 400.000 millones de pesos. Así es, 400.000 millones de pesos y que se van a invertir en cosas como caminos, ¿cierto?, que son grandes demandas como agua potable rural, las cosas también que tienen que ver con infraestructura y habilitación de servicios de salud, educación, telecomunicaciones, transporte rural y bueno, un montón de otras cosas que están en el centro de las demandas, que son las demandas de las comunidades, ¿cierto? Pero también de la gente que vive en las comunas donde se contiene este conflicto. Y respecto del otro eje que está vinculado con la seguridad, ¿qué diferencia hay con esta petición del gobierno al Ministerio Público de la designación de un fiscal con dedicación preferente del que ya existe, que es Juan Yáñez, que es el que está destinado a la investigación de este tipo de hechos, delegada? ¿Cuál es la diferencia entre una figura y otra? No, la diferencia, no hay ninguna diferencia en las figuras. Lo que se ha anunciado es que se va a sumar un fiscal preferente acá en la región del Biobío, puesto que tenemos solo un fiscal y que de alguna forma está atochado con todas las causas, que son bastantes, y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es pedir, ¿cierto?, la facilitación de un fiscal extra para poder avanzar más rápido con estas causas que son de urgente necesidad. Delegada, respecto de este asunto del Plan Buen Vivir y de la seguridad, dos cosas. Primero, respecto de la decisión del gobierno, hubo voces en la oposición, también en la democracia cristiana, que sostienen que el gobierno en este intento por el asunto de los estados intermedios, la decisión de desecharlo y de inclinarse por el estado de emergencia, perdió a lo menos 2 semanas. ¿Usted está de acuerdo en que este fue tiempo perdido? Yo creo que el tiempo en el que uno dialoga, el tiempo en el que uno recibe otras opiniones, el tiempo en que uno escucha las distintas visiones, y acá estoy hablando de las bancadas de Aprodignidad, también de las bancadas de Socialismo Democrático, pero también de las otras bancadas, las bancadas de la oposición. Acá se hizo una labor de diálogo que fue una labor profunda, donde se recogieron opiniones de los distintos sectores, se habló también con los gobernadores regionales, se recibió opiniones de las alcaldías, etcétera, ¿cierto? Es un trabajo que nunca es un trabajo que es una pérdida de tiempo. Nosotros somos un gobierno dialogante en todo su sentido y estamos disponibles a recibir las opiniones que no son las nuestras y también estamos disponibles a que nos hagan cambiar de opinión. Yo creo que aquí lo que necesitamos, insisto, porque esto es una cosa muy importante para el país, es quizás el mayor problema de seguridad que el país tiene en este momento, y debemos resolverlo en conjunto, y por lo tanto para eso necesitamos de todas las actorías que se sumen a esto y ya dejemos de ver como las pequeñeces políticas y nos sumemos a resolver este conflicto que es un conflicto de todo Chile. Delegada presidencial Danira Dresner, ayer el gobernador regional Rodrigo Díaz, a propósito del Plan Buen Vivir, dijo que el gobierno regional podría actuar más rápido en su implementación. En ese sentido, decir que
todas las medidas que sean las medidas que vayan en la misma línea, que es la línea de resolver estos conflictos, son extremadamente bienvenidas. Ya aquí, insisto, no hay una competencia, estamos todas y todos llamados a resolver este conflicto, y si el gobierno regional puede sumarse con algunas iniciativas a este plan, que es el plan que ha propuesto el gobierno, y lo puede hacer de manera más rápida, eso es aún mejor, es absolutamente un apoyo a lo que estamos haciendo. La última pregunta, delegada, ¿cuándo se va a desplegar la Fuerza de Infantería de Marina, fundamentalmente en las provincias de Biobío y Arauco? ¿Qué le dijo ayer el contraalmirante Jorge Parga? ¿Ellos están actuando en este minuto, por ejemplo, en la ruta P40 para despejarla? ¿O está a cargo de Carabineros solamente y control de orden público? En la provincia de Arauco va a estar efectivamente a cargo la Armada, ¿cierto? Directamente con gente de la Armada. En la provincia del Biobío va a haber una base que es una base del Ejército, que es lo que va a estar actuando. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el contraalmirante Parga y también con las policías para poder generar la coordinación. En este momento, como desde ayer en la noche, ¿cierto?, está habilitado este estado de emergencia. Nosotros estamos resolviendo algunas cosas que tienen que ver con logística para la instalación de la Armada en la provincia de Arauco, pero efectivamente durante el día va a estar todo instalado, porque esa es la intención. Delegada presidencial Daniela Dresner, nos quedan hartos temas. Nos gustaría haber hablado también del comercio ambulante ilegal, de la situación de, a nuestro juicio, descontrol que hay en el centro de la ciudad respecto de este asunto en particular y de todo lo que eso conlleva. Pero lamentablemente se nos fue el tiempo y le agradecemos que haya accedido a esta entrevista. Le mandamos un abrazo y que siga adelante con fuerza, porque esto es muy complicado. Todos los días, cada día tiene a lo menos un afán en materia de seguridad pública aquí en la región del Biobío. Así es, bueno, dejamos los temas para otra vez entonces, pero muchas gracias por la instancia. Que esté muy bien, delegada. Hasta luego. Hasta luego. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. La delegada presidencial Daniela Dresner, en entrevista con Buena Costumbre, hoy día miércoles 18 de mayo.